Bueno, es una alegría y una responsabilidad y un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día. Y como dijo muy bien acá Alex, el tema es ordenando justamente las prioridades en la vida. Y hoy vamos a hablar de ordenar la casa, ¿eh? Y no estamos hablando de ordenar la casa en el sentido de ver cómo disponemos los muebles, si está ordenadito, limpio, si los libros están en su lugar, si la cocina está ordenada, no. Vamos a hablar de la casa como hogar, como el conjunto de la familia. Y vamos a hablar del orden en la familia. Es muy interesante porque el culto pasado, no sé si ustedes recuerdan, por las dudas, David, para no pasar vergüenza, lo voy a decir yo. Y ese teléfono que suena, por favor, apaguen los celulares, pónganlo en vibrador, en silencio, en lo que sea, para no perturbar el clima de la reunión. Él terminó diciendo que éramos soldados, ¿no es verdad, David? Que estamos en una lucha, que estamos en una guerra. Y como cristianos tenemos que aceptar esa realidad. Cada día que nos levantamos es una lucha. Cada día que nos levantamos con el casco puesto. En el momento que como cristianos perdemos el objetivo y la visión de que estamos en guerra, ya perdimos la batalla. Tenemos que pensar que nos levantamos, Ezequiel va a ir a Israel, y en Israel tienen una realidad. Todos trabajan, realizan sus tareas, estudian, pero todos tienen presente algo, que están en guerra, viven en guerra, y que el enemigo en cualquier momento los puede atacar y los puede destruir. Y tanto el servicio de inteligencia israelí como todas las defensas y la tecnología de Israel está puesta también para defenderse de sus enemigos. Y tenemos que pensar que nosotros como cristianos y como familia estamos igual. Estamos expuestos a un mundo donde el enemigo de nuestras almas, donde el diablo lo articula de tal forma y influye en la sociedad para que permanentemente a través de los mensajes, los medios de comunicación, las amistades y todo lo que la Biblia llama mundo, todo ese mundo que maneja el enemigo, trata de destruirnos. El propósito del enemigo es destruirte y destruir nuestros hogares, destruir nuestros hogares. Nunca, como en este momento vemos que el tejido social, el tejido básico de la sociedad, la unidad básica que es la familia, es atacada por el enemigo. Vemos que hay leyes tendientes a destruir el concepto bíblico de lo que es una familia, como Dios lo entiende. Pero lo peor de todo esto, que el enemigo está teniendo mucho éxito. Pero no solo éxito en la sociedad que no conoce al Señor, sino también en la iglesia y entre los cristianos. Porque hoy, como nunca, se ven hogares destruidos, separaciones, divorcios, familias que se desensamblan. Y yo me pregunto, si el matrimonio es un sacramento, si el matrimonio surgió del corazón de Dios, si el matrimonio es un pacto sagrado, indestructible, hecho delante de Dios, ¿por qué experimentamos lo que experimentamos? ¿Por qué vivimos esta realidad? Y lo primero que me pregunto es, ¿Dios se equivocó? ¿Dios se equivocó en el proyecto? ¿Qué les parece? No. Quizás tendríamos que decir, como dijo el Señor Jesús allí en Mateo, lo que pasa que esto sucede por la dureza de sus corazones. Y a veces nuestro corazón está duro y los culpables de que esto suceda no es Dios y su proyecto, sino nosotros que tenemos otras prioridades por sobre los proyectos de Dios. Yo quisiera leer simplemente un extracto que hice de La Nación y de Infobae sobre algo que me llamó la atención. Dice, los divorcios crecen más rápido que las bodas. Nunca en la historia argentina se produjeron tantas separaciones legales como durante la última década. Incluso más que cuando se sancionó la ley del divorcio vincular en 1987. Entre los años 2001 y 2010, según el último censo, hubo 564.396.000 separaciones, más de 500.000 de separaciones.
Entre estos 10 años, 2001 a 2010, hubo a razón de 172 divorcios diarios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura el amor? Y se llegó a la conclusión que menos de 6 años. Según las estadísticas brindadas por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y que tomó La Nación, en la Ciudad de Buenos Aires el 54% de las parejas se divorcian. Llevan menos de 10 años juntos. Perdón, el 54% de las parejas que se divorcian llevan menos de 10 años juntos. Y el 34% menos de 6 años juntos. El divorcio no distingue edades, pero las separaciones son más frecuentes en la gente joven. Ahora se separan hasta el año de casados e incluso con la mujer embarazada, cosa que antes ocurría pero esporádicamente. Infidelidad, incomunicación, malos tratos, conflictos sexuales, diferencias irreconciliables con los familiares de cada uno, el dinero, diferentes criterios en la educación de los hijos, por solo nombrar algunas, son las causas habituales de la separación. La mujer es la que mayoritariamente toma la decisión de separarse. El 60% de los casos, de acuerdo al Registro Civil de Buenos Aires. El cambio del rol social que experimentó la mujer en los 25 últimos años en América Latina ha sido determinante. Salió al mercado laboral, tiene autonomía económica, mayor libertad sexual. Todo eso hizo que el ideal máximo que ellas tenían fue cambiando. Antes solo era casarse y tener hijos. Hoy pueden ser presidentes, académicas, pueden vivir viajando por su trabajo y además pueden o no estar casadas y tener a la vez hijos. Esta es la realidad del mundo en que vivimos. Y es una realidad que permea a la Iglesia. Yo quisiera que hoy veamos el orden que Dios instituyó para que estas cosas no sucedan. Dios nos da los recursos, los principios para que podamos estructurar hogares sanos, con relaciones sanas, para que podamos tener nuestro hogar en orden y para que estas cosas no sucedan. Ahora, yo quisiera que leamos algunos pasajes de la palabra de Dios y vamos a extraer de ahí algunos principios para el orden en la familia. Y vamos a proponer en este día justamente, leyendo y analizando estos principios, que para tener un hogar ordenado debemos seguir el orden impuesto por Dios para la familia. Para tener un hogar ordenado debemos seguir el orden impuesto por Dios para la familia. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura para entrar en este tema del orden. Vamos a leer primero Efesios 5 del 21 al 33. Son pasajes muy conocidos. Yo hoy traje otra versión de las Escrituras, quizás algunos sé que tienen NBI, otros la Reina Valera del 60. Yo lo quise leer en esta versión porque me pareció un poco más actual y pueden seguirla con sus textos o si no directamente escucharla. Y me gustó mucho cómo lo traduce esta versión. Y dice así, Efesios 5, desde el verso 21 en adelante. Efesios 5, 21. Si no quieren perderse, me siguen y escuchan. Después de leer esto, yo quiero hacerle algunas preguntas, porque quiero que participemos todos. Así que presten atención a lo que leemos, ¿no? Dice así, la palabra de Dios. Ustedes, que honran a Cristo, deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Verso 24. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. 25. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y el bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa,
apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Verso 28. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma la iglesia, forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para conformar un solo cuerpo, un solo ser, una sola alma, según la versión en la que lo leamos. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y la iglesia, de esta relación, ¿no?, que existe entre Cristo y la iglesia. Verso 33. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratase de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Ahora yo voy a pedir a algún hermano que lea Colosenses 3:18 y a alguna hermana que lea Gálatas 3:28. Un hermano lee Colosenses 3:18 y alguna hermana lee Gálatas 3:28. Muy bien, vamos a basar la reflexión de esta mañana en estos pasajes. Durante 25 o 30 minutos vamos a estar referidos a estos pasajes y analizarlos. En primer lugar, ¿qué les parece, de acuerdo a lo que hemos leído, que es el orden propuesto por Dios? Así a primera vista. Dios allí fija un orden. No es una cadena de mando, no nos equivoquemos. No es una cadena de mando, no es una cadena autoritaria. Es un orden que impone Dios. ¿Cuál les parece que es el orden? Muy bien, basado en el respeto y basado en el amor, del amor de los unos para con los otros. Pero hay un orden ahí. Fíjense en el texto, no me miren a mí. ¿Cuál es el orden? Primero, el esposo. Y estaría bueno, ¿no? Pero no. Ya sabemos quién es machista en la iglesia. Vos porque no estás casado. Si no, hoy dormías afuera. ¿No? ¿Alguna mujer lo duda? Bueno, muy bien. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? Vamos, lo veo. Dios, Cristo. Cristo la cabeza. Después, el hombre, la mujer. Y por último, pobre los hijos. Reciben todo. Esperemos que el orden funcione bien, sino que lo que pierden son los hijos. Lamentablemente es así, ¿no? Cuando hay separaciones y una familia disfuncional o una familia que no funciona bien. Por lo común los más sacrificados son los hijos. Ahora, este es el orden propuesto por Dios. Cristo, cabeza de la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice que es cabeza del hombre. Y el hombre, a su vez, cabeza de la mujer. Y la mujer tiene que estar sujeta al hombre en esta relación de respeto que dijimos y de amor, no de sometimiento. No es lo mismo someterse que tener esta relación de amor y de respeto, que después lo vamos a analizar un poco. Ahora, ¿qué pasa? Que este orden impuesto por Dios no solo es criticado en nuestro mundo, sino que no es cumplido. Y lo peor, que aún en el seno de la iglesia, este orden no es respetado. Y como dije, si queremos tener un hogar ordenado, tenemos que respetar este orden. Lamentablemente son contradichos, es despreciado, es considerado otras prioridades, sino esta prioridad del orden de Dios, y como consecuencia de eso, vemos que las familias se destruyen, que hay odios, rencores, peleas, hay problemas incluso psíquicos en los componentes de la familia, y terminan muchas veces por la destrucción. Y como dije antes, a veces los que más sufren toda esta situación son los hijos. Quisiera hablar un poco de lo que leímos. El hombre y la mujer, una sola carne, un solo ser, una sola alma. ¿Qué es lo que Dios ha creado? Dios ha creado el hombre y la mujer, los creó con un propósito, que fueran complementarios. Dice que no se encontró entre la creación de Dios ninguna persona, ningún ser que pudiera complementar al hombre.
Tanto es así que Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, como dice la Escritura, y de una costilla forma la mujer. Del mismo Adán es formada esa mujer. Y esa mujer es complemento, es idónea, es complementaria, es ayuda, en el mismo nivel de dignidad del hombre. Y les es dado a los dos un propósito que es el de gobernar y sojuzgar, ser mayordomos de Dios, representantes de Dios en la tierra y gobernar sobre la creación. Lamentablemente entró el pecado, pero Dios dice que aún el hombre, estando en perfección, sin la mujer, no es plenamente completo. Por eso la mujer es complementaria, o sea, que sin las chicas estamos en el horno. Sin las mujeres estamos muertos. Y es así, porque la idea en el hebreo y lo que hemos leído de la palabra es que para conformar un ser completo se necesita de estas dos partes. La mujer y el varón, tan distintos pero tan necesarios el uno del otro. Sin el varón y la mujer no podemos cerrar la ecuación de lo que es un cuerpo, un alma, un ser. Y Dios crea al hombre y a la mujer y los une con un propósito, ser su imagen en este mundo. Y donde está el hombre y la mujer, donde hay un hogar, donde hay una familia, proyectar la imagen de Dios al mundo, manifestar su gloria y que la gente pueda mirar a esa familia y glorificar a Dios. Entró el pecado en el mundo y lo primero que quiso hacer el enemigo, ¿saben qué es? Es quebrar el orden divino. Es quebrar el orden divino. Le dijo a la mujer, y el enemigo estaba pensando, yo lo que voy a hacer, voy a quebrantar este orden, voy a destruir el orden que Dios puso. Y le dice a la mujer, mira, si vos comés del fruto vas a ser como Dios. O sea que ya está poniendo a la mujer en una posición que no le corresponde. Y al hombre en una posición que no le corresponde. Porque la idea de Satanás era, tiento a la mujer, peca y el orden se rompe, el orden de Dios se trastorna. Y la sociedad va a ser afectada, no solo por la entrada del pecado, sino porque la mujer va a ocupar el lugar de Dios, luego vendrá el hombre y en último lugar Dios. Y detrás de todo esto había un propósito del enemigo de poder gobernar sobre el mundo, ser el príncipe de este mundo. Y lamentablemente el hombre cayó, pecó, y a Satanás le fueron dados los reinos de este mundo, que fueron arrebatados ese gobierno, esa autoridad que tenía el enemigo por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando vence a Satanás, dice que arrebata ese trono que tenía el enemigo y que le es ofrecido en la tentación a Jesús, te voy a dar todos estos reinos que me fueron dados. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo arrebata el trono y se convierte en Señor y Rey. Satanás es vencido y retoma esa autoridad que por el pecado había sido perdida relativamente, ¿no? Y es interesante porque Dios tiene que intervenir para volver a instaurar ese orden. Y el orden se instaura, viene el perdón, viene la gracia de Dios, pero ya la cosa no es lo mismo. El pecado entra y los roles se siguen siendo afectados. Pero tenemos la alternativa de Dios, de la posibilidad de, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la obra del Señor en nuestra vida, poder volver a rescatar ese orden original y ponerlo en nuestra familia. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Tendríamos mucho más para decir de esto. Sí, tan solo una nota. Con este tema famoso de que culpamos a la mujer por el pecado, porque todos dicen, ¿y quién es la culpable de que hayamos pecado? Y la mujer. Y la mujer no es la culpable. El culpable, en definitiva, es el hombre, por un grado de responsabilidad. Tanto es así que en Romanos Pablo dice que el pecado, ¿por quién entró? Por el hombre, por Adán. Y así como por Adán entró el pecado, por Cristo entró la salvación, ¿no? Pero esto es un tema teológico para verlo en otro momento. Pero sí hay una realidad, que este concepto de que la mujer es la culpable llevó a que luego del Edén y luego de que el hombre cayera y pecara, la mujer haya pasado a un segundo plano en relación al hombre.
Las culturas antiguas menospreciaban a la mujer y el lugar de la mujer. Cuando viene la era posapostólica, ya anteriormente a eso, Aristóteles y Platón consideran a la mujer un ser inferior. Cuando viene la era posapostólica, hasta los padres de la Iglesia consideran a la mujer como un ser inferior. El mundo hebreo, contemporáneo de Jesús, considera a la mujer como un ser inferior, intelectual, moralmente, psíquicamente. Y vemos que San Agustín y Santo Tomás, influido por la psicología de Platón y la psicología de Aristóteles, en el caso de San Agustín, Santo Tomás por el platonismo, empiezan a generar esa teología de la Iglesia, que ha llegado lamentablemente hasta nuestros días, que la mujer no tiene la misma dignidad del varón. Y vemos en Latinoamérica esta sociedad machista que ha despreciado dentro del cristianismo y fuera de él el lugar de la mujer. Y lamentablemente la mujer tiene que luchar para poder tener un lugar relevante en nuestra sociedad y aún en la Iglesia, pero no quebrantando el orden que Dios da acá, que después lo vamos a ver, de sujeción. Pero sí, lamentablemente se ha llegado al extremo de considerar a la mujer en un grado de inferioridad sobre el hombre. Y si vamos al relato de Génesis, el hombre y la mujer son ambos formados a imagen y semejanza de Dios, con la misma dignidad, con el mismo proyecto de autoridad y gobierno sobre la raza humana y sobre lo creado, sobre todo la creación, y en ningún momento marca esta diferencia. Y tanto el Antiguo Testamento como Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas, y el apóstol Pablo y la Biblia, resalta y dignifica el lugar de la mujer. Lo que pasa es que seguimos interpretando las cosas como Santo Tomás y San Agustín, influidos por la cultura griega. Esto es tema para otro día, pero quería dejarlo bien claro, porque eso ha llevado a que incluso en nuestras iglesias a la mujer no le demos el lugar que se merece, y mucho menos en nuestros hogares. Hemos llegado ni siquiera que la mujer podía orar con el hombre, sino que el hombre tenía que orar y la mujer estar callada, y en muchos casos cubierta. Y ese no es el modelo que yo encuentro en la palabra de Dios. Este modelo de complementariedad, este equipo que se forma entre el varón y la mujer para llevar un hogar adelante. Ese es el modelo bíblico, y vamos hoy a hablar un poco de eso. Me quedan 20 minutos. Quisiera hablar en este día de 3 puntos. En primer lugar, del orden de Cristo como cabeza de la Iglesia y el esposo cabeza de la esposa. En segundo lugar, quisiera hablar de la mujer sujeta al marido. Y en tercer lugar, los hijos en obediencia a los padres. Voy a tratar de ser breve. Me quedan, como dije, 20 minutos. Pero quisiera, en el primer punto, hablar de 4 subpuntos. En este primer punto sobre la relación que establece Cristo con relación a la familia, el esposo cabeza de la iglesia, Cristo cabeza de la iglesia, el esposo cabeza de su esposa y de la familia, analizando un poco este término cabeza. No es mi cabeza, aunque es cabeza. La palabra cabeza muchas veces se interpreta acá en el contexto de autoridad. La palabra cabeza, y me llevó bastante hora de poner mi cabeza en funcionamiento para analizar este texto y esta palabra en profundidad. Gasté muchas horas analizándolo y tiene 5 aspectos fundamentales de los cuales yo voy a dar 4. Hay 4 interpretaciones por la cual podemos decir que Cristo es cabeza y el hombre es cabeza de la mujer. Cristo cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de su familia y Cristo es cabeza del hombre. Estos 4 aspectos son los siguientes: la interpretación, el significado de esta palabra, que no vale la pena que se las diga, en griego tiene estos significados. En primer lugar, esta palabra cabeza nos habla en relación al ejercicio de autoridad. Lo primero que tenemos que reconocer cuando decimos que Cristo es cabeza de la iglesia es que es la autoridad máxima, que la autoridad de la iglesia es Cristo y que Cristo en sí esencialmente es autoridad y que toda autoridad
que reconozcamos, sea dentro de la iglesia o aún fuera de ella, Romanos capítulo 13, es delegada por Dios. Hasta Pilato, ¿se acuerdan? El Señor Jesús le dijo, vos tenés esta autoridad porque Dios quiso que la tengas. Y tenemos que tener este concepto bien claro. En primer lugar, habla de un concepto de Cristo como autoridad, cabeza en relación al ejercicio de la autoridad. Si Cristo no fuera autoridad de la iglesia sería un caos, sería una anarquía. Y gracias a que Cristo es cabeza de la iglesia con este ejercicio de la autoridad, es lo que permite que vivamos en paz, en bienestar, y a través de los principios que esa cabeza nos baja podamos tener una iglesia saludable, que todos nosotros podamos tener normas y pautas para relacionarnos saludablemente y crecer juntos a la medida y la estatura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Hasta buscar ese punto de perfección y de madurez. Ahora, en cuanto al hombre, en esta relación del ejercicio de autoridad, tenemos que entender, hermanos, que los hombres somos autoridad en nuestros hogares. El enemigo ha querido quebrantar este principio. La autoridad, si bien es compartida con la esposa, la autoridad máxima es el hombre. Dicho en criollo, tenemos que tener los pantalones puestos. Bien puestos. Amén. Aunque las mujeres también usan los pantalones. No voy a decir el chiste remanido que el hombre cabeza y la mujer cuello, porque eso ya lo conocemos. Pero este es el orden. Incluso la mujer tiene que bregar para que este sea el orden. El orden como cabeza tiene el ejercicio de autoridad. Tiene esta responsabilidad dada por Dios de ser autoridad. Es una autoridad que Dios delega en el hombre. Si bien, vuelvo a decir, es una autoridad compartida, debe ser una autoridad que no se transforme en autoritarismo. Es una autoridad que debe ser ejercida en amor y en consenso, con la esposa y aún con los hijos. No ser autoritario, no ser déspota, no ser dictador. Hemos malentendido el principio. Y acá se va a hacer lo que yo quiero, porque yo soy la cabeza del hogar. Error. Así no vas a llegar a ningún lado. Estás utilizando una verdad y un principio que es bíblico para imponerte y así no es. Eso es autoritarismo. La autoridad debe ser llevada a cabo en amor. Pero vos tenés que entender que vos sos autoridad. Vos como hombre, hermano, sos la autoridad en tu casa. Y tenés que ejercer esa autoridad porque Dios te la delegó. Y vas a dar cuenta a Dios si vos no sos. Cuando la mujer es la autoridad de la casa, estamos en un problema. Cuando los hijos son la autoridad en la casa y gobiernan a los padres, estamos en un problema. Dios dice que el hombre es la autoridad de la casa. Nos cueste aceptarlo a veces, ¿no? Pero es así, sobre todo las mujeres. Pero es así. Pero es una autoridad que no debe ser autoritarismo. Cuando se ejerce la autoridad en amor, es de bendición. Jesucristo ejerce la autoridad en la iglesia y creo que ninguno de nosotros nos quejamos por eso. Sino al contrario, dignifica y magnifica la imagen y el ministerio de Cristo en la iglesia. Tenemos un modelo para copiar, un ejemplo a seguir. Cristo, autoridad. Pero Cristo también se sacrificó, leímos, ¿no? Y estuvo dispuesto hasta darse por nosotros, por su familia, por aquellos que el Señor les dio, que Dios le dio. En segundo lugar, dentro de este orden de cabeza, la interpretación de esta palabra, o la traducción también de esta palabra, es en relación a la orientación y a la conducción. Vimos en primer lugar al ejercicio de autoridad. Ahora vamos a ver en cuanto a la relación de orientación y conducción. Cristo es cabeza porque va adelante. Cristo es cabeza porque es el conductor de la iglesia, es el que nos guía, es el que nos dirige, es aquel que nos lleva por el camino de sus propósitos. Es aquel que caminó primero, como dice Pedro, para que nosotros sigamos sus pisadas. Es aquel que conduce, es aquel que modela, es el modelo a seguir, es aquel que guía a la iglesia hasta el final. Cuando la iglesia siente y reconoce
que Jesucristo es cabeza no solo en autoridad, sino en cuanto a guía y conducción, la iglesia camina bien. La iglesia camina por el camino correcto, porque el camino no lo hacemos nosotros, no nos conducimos a donde queremos, sino que nosotros nos debemos conducir por el camino que el Señor quiere que vayamos. Por eso Él es cabeza, como conductor y como orientador. Pero ahora, llevado al hombre como cabeza, también esto nos habla de que el hombre, volvemos a hablar en criollo, tenemos que llevar las riendas del hogar. Si los hijos llevan la rienda del hogar, si la esposa lleva la rienda del hogar, estamos en problemas. Y esto podíamos dar tantos ejemplos. Pero evidentemente el hombre debe de conducir al hogar en medio de este mundo, en medio de esta sociedad. Por eso el hombre debe tener una dependencia absoluta con Dios. Debe ser una autoridad espiritual dentro de su casa que pueda, con el consejo de la palabra de Dios y con la sabiduría que viene de lo alto, orientar y guiar a su familia y ayudarla a que en relación de autoridad hacia Cristo y de amor puedan conducirse en este mundo. ¿Está claro eso? Esto es muy importante. Vuelvo a decir lo mismo, somos un equipo. En la medida que el hombre y la mujer, complementarios, necesarios, imprescindibles el uno por el otro, con una doble autoridad sobre su familia, con una doble responsabilidad delante de Dios, van acercándose al Señor, van teniendo una relación mayor, más íntima con el Señor, más se van a unir entre ellos, más se va a ir dando naturalmente este orden. Pero el hombre, ante la dificultad, ante quizás diferentes opiniones, tiene que tomar la conducción del hogar. Y tiene que tomar decisiones, a veces difíciles, pero que son necesarias tomarlas. A veces nos podemos equivocar, y pasa como en la iglesia, a veces los pastores nos equivocamos. Pero por eso es bueno consultar, consensuar. Tenemos un equipo que nos tiene que respaldar, que es la familia. Y yo tengo que consultar con mi esposa, consultar con el Señor, consultar con mis hijos, decir, mira, tenemos que tomar esta decisión como familia. Nos tenemos que mudar, tengo que cambiar de trabajo, tenemos decisiones que tomar. Las decisiones deben tomarse en familia, no con autoritarismo, no como que yo soy el que me tienen que seguir porque me tienen que seguir, sino en un consenso y velando por el bienestar de la familia. Pero hermano, como hombres somos autoridad, somos cabeza. Como hombres somos conductores de nuestro hogar. Si perdemos este rol, estamos trastocando el orden bíblico. Tercer lugar, en relación a la responsabilidad, Jesucristo es cabeza porque es responsable de la iglesia. Aquellos que me has dado, le dijo en la última oración testamental, diríamos, de San Juan 17 al Padre. Él reconoció que el Padre les dio discípulos, les dio personas para guiarlas, para conducirles, para hacer su autoridad sobre ellos, pero también eran su responsabilidad. Y nosotros somos responsabilidad de Cristo. La iglesia es responsabilidad de Cristo delante de la deidad. Y de la misma forma, como hombres, somos responsables delante de Dios de las personas que integran nuestra familia. Somos responsables de nuestra familia delante de Dios. Y va a haber un momento en que Dios te va a pedir cuenta. Y te va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que yo te presté? ¿Qué hiciste con la esposa que puse a tu lado? ¿Fuiste una autoridad en amor? ¿Fuiste un conductor sabio, guiado, conocedor de la palabra? Porque vos sos responsable. Y vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que hiciste con tu familia. Porque nos guste o no, somos responsables delante de Dios de nuestro hogar, como sacerdotes, como líderes espirituales de nuestro hogar. Tenemos que imitar a Cristo en este amor.
dice que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahí habla de un amor que está hablando del amor sacrificial, de un amor que está dispuesto a dar todo, sin esperar nada a cambio. El Señor Jesucristo dio todo, se dio a sí mismo, más no podía dar. Dice la palabra de Dios que siendo rico se hizo pobre, y ese concepto de riqueza y pobreza es porque dio todo lo que tenía, era extremadamente pobre, pobre hasta el punto que ya no tenía más para dar, porque se dio todo. ¿Qué más podía dar? Hasta la sangre dio por cada uno de nosotros. Y dice que de la misma forma como hombres, ejerciendo nuestra autoridad, nuestra conducción, ser responsables y estar dispuestos por el proyecto de familia, por nuestra esposa y por nuestros hijos, estar dispuesto a dar todo, todo. Y esto implica marcar una prioridad. Lo más importante en la vida, hermanos, es nuestra familia. Lo más importante es tu esposa, lo más importante son tus hijos. Si vos quebrás este orden bíblico, tu familia va a ser un caos. Tenés tiempo para el trabajo, tenés tiempo para el estudio, tenés tiempo para el deporte, tenés tiempo para la televisión, pero ¿qué tiempo le doy a mi familia? ¿Qué tiempo, qué amor manifiesto hacia mi esposa? Porque debo de amarla, respetarla, dignificarla, así como Cristo ha hecho con la iglesia. Llevarla a la altura de nuestra ayuda idónea, nuestro complemento, aquella persona que está al lado nuestro para sojuzgar, para gobernar sobre nuestra familia. Como fue en aquel deseo del Señor de que sojuzgaran en la tierra. Nuestra tierra es nuestro hogar y somos responsables delante de Dios, como hombres y también como mujeres. Tenemos que perdonar, tenemos que estar siempre dispuestos, tenemos que imitar al Señor. Yo no creo que vos cuando le vas a pedir algo al Señor, el Señor te dice, mira, estoy muy ocupado. Lo que vos me decís no es importante, tengo otras cosas más importantes que tratar. Eso es porque para el Señor, y esto es maravilloso, vos sos la prioridad. La prioridad soy yo para el Señor. Y de la misma forma debe ser para nuestras esposas y nuestros hijos. Deben ser nuestra prioridad. Si no, el orden se rompe. Habíamos aprendido en las reuniones de matrimonios, hoy de familias, encuentros familiares, habíamos aprendido, ¿se acuerdan las 3M? ¿Alguno se acuerda de las 3M? Minutos, mimos y miradas. Minutos, mimos y miradas. Y es lo que necesitamos y lo que necesita nuestra esposa y necesitamos nosotros. En primer lugar, miradas, verlo, ocuparme de la persona que tengo al lado. Me necesita. A veces pasa el día y ni miramos. A veces las mujeres te pasan factura. ¿No te diste cuenta que me corté el pelo? Y nosotros decimos, la verdad que no. ¿Te gusta lo que me compré? Y no nos habíamos dado cuenta. Y eso para la mujer es pecado de muerte. No te lo perdonan más. Entonces, tenemos que mirar a la otra persona, pero mirarla, admirarla, preocuparme por sus necesidades, ocuparme, ver qué le pasa, qué siente, qué me habla su rostro, ver con el lenguaje gestual. Estábamos en las clases estas de homilética hablando del lenguaje gestual, a veces se dice mucho más con los modales que con las palabras, ver a la otra persona. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de mirar al otro, al hombre o a la mujer. Y cuando miramos nos damos cuenta de sus necesidades. No mirar solo de ver, observar, contemplar, analizar. También habíamos dicho de minutos. ¿Cuánto tiempo disponemos para hablar con el otro? Para orar con el otro. Para decirle cómo va nuestra familia, cómo marcha nuestro matrimonio, qué cosas te parece que hay que ajustar. ¿Estoy cometiendo errores? ¿Hay esto que me desagrada de vos? ¿Qué te desagrada de mí? ¿Cómo puedo cambiar para ser mejor? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, disfrutando de esta unión maravillosa que Dios hizo, que es el matrimonio, y compartiendo? Ambos estamos puestos para crecer juntos. Es coayudador el uno del otro.
Yo no hubiera mejorado tantas cosas que mejoré si no fuera por Liliana. Y no tuvo mucho éxito en muchas otras. Pero bueno, es lo que le tocó, el paquete está. ¿Qué le vamos a hacer? Vino así y bueno, lo hemos tratado de mejorar con los años. Pero a veces nos cuesta cambiar. Pero es importante la consulta. Y por último, mimos, ¿no? El tema del afecto, el tema del cariño, el tema de decir te amo, te quiero, te necesito, una flor, un regalo, una muestra afectuosa. Como cuando éramos novios, ¿no? ¿Se terminó el noviazgo cuando nos casamos? Bueno. En cuarto lugar, y me parece que vamos a terminar acá, vamos a dejarlo otro pendiente. Cuando decimos que Cristo es cabeza de la Iglesia, no solo lo decimos en cuanto a esta relación de autoridad, en cuanto a esta relación de conducción, en cuanto a esta relación de responsabilidad, sino también en cuanto a la relación de origen y crecimiento. Una de las traducciones de esta palabra es origen o cimiento. Es la misma palabra que ahí cuando habla del Señor Jesucristo, que es la piedra angular, ¿no? Sobre la cual el edificio se va edificando. Y el origen de la Iglesia, el Señor es el autor y consumador de la Iglesia, como lo es del vínculo matrimonial, del hogar. Pero también el Señor, en esta función de cabeza, es aquel sobre el cual la Iglesia se va edificando y creciendo, y desarrollándose y madurando para lograr el objetivo para el cual ha sido elegida, hemos sido salvados. Yendo al caso del marido, también el marido debe ejercer en relación al crecimiento su función en la casa. ¿Y de qué forma? En lo personal y en lo familiar. Tenemos que estar dispuestos a crecer, a ser mejores hombres, a instruirnos, a leer, a desarrollarnos, no solo en la madurez cristiana, sino espiritualmente, sino también humanamente. Tenemos que velar para que nuestra esposa pueda desarrollar sus dones, sus capacidades, para que podamos ayudarla a crecer espiritualmente, pero también a desarrollarse humanamente. Poder desarrollarse profesionalmente, poder desarrollarse en cuanto a sus deseos, sus hobbies, aquellas cosas que pueden hacerla plena, feliz como ser humano. Y por eso debemos de complementarnos. Porque si nosotros pensamos que somos el hombre, que salimos a trabajar, que traemos al sustento y nuestra mujer tiene que ocuparse solo de la casa, bueno, cosa que ahora no pasa porque ahora todos trabajan, todos estudian, tenemos que velar para que haya un desarrollo y un crecimiento humano de la persona que tenemos al lado, que es en este caso nuestra esposa. Y hablo de esto, también la esposa debe hacerlo con el varón, con el esposo. No ponerle freno, sino ayudarlo a que se desarrolle ministerialmente. Hemos visto muchos hombres que no han crecido ministerialmente ni se han desarrollado porque las mujeres le han puesto freno y viceversa. Entonces debemos como familia y mucho más el hombre como cabeza generar esta posibilidad de desarrollo y mucho más en los hijos, permitiéndole que estudien, que se desarrollen, que cumplan con sus vocaciones, de guiarlos en el camino de Dios y guiarlos en la senda de la vida para que cumplan el propósito de Dios y no hacer lo que yo quiero, sino verdaderamente lo que Dios quiere hacer en ellos. Crecimiento. En segundo lugar, dejando ya el tema de cabeza, el orden de Dios dice que la mujer está sujeta al marido. Y simplemente quiero decir, habría muchas cosas para decir. Pero Dios creó a la mujer para que sea coheredera con el hombre de la gracia de la vida. También estableció que en este doble rol de autoridad pueda ejercer el hombre y la mujer esa autoridad sobre su familia. Los hijos no solo son responsabilidad de la mujer, la crianza de los hijos también es responsabilidad de los hombres. Seguimos entendiendo algunos principios incorrectamente. Seguimos siendo influidos por una visión muy griega y a veces hebrea, según para qué lado tenemos que entender a veces la Biblia en su contexto, ¿no? Es algo que lo estamos viendo también los días viernes.
Pero es muy importante porque dice que la mujer debe estar sujeta al hombre. Y esta sujeción debe ser en respeto y en amor. Yo debo respetar al hombre que Dios puso a mi lado. Debo de amarlo. Y dice allí, leímos, en el Señor. Cuando yo me sujeto al hombre en respeto y en amor, cuando comparto esta doble autoridad con el hombre de gobernar el hogar, de criar a mis hijos, de velar por la familia, tengo que reconocer que hay un escalafón que Dios pone, que la última palabra, aunque a veces se equivoque, tiene que ser la del hombre. Pero es una sumisión que lo hago en el Señor. Yo me someto a la otra persona por amor a Cristo. Cristo se sometió a Dios. Acá hay un verso que, dicho sea de paso, por si alguno... Dice, así como el Salvador, Cristo, es cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, y habla que Cristo está sujeto a Dios. A ver dónde lo dice. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Está en 1 Corintios capítulo 6 o algo así. Bueno, después lo vemos. Y tenemos que pensar que esto que dice de que Dios está sujeto a Cristo, está hablando no porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, esté bajo esta cadena sujeta a Dios el Padre. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el mismo nivel de autoridad. Ninguno está sujeto al otro. Pero cuando está mencionando a Cristo, está mencionando justamente a la encarnación, al Cristo encarnado, a la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Y en su humanidad, Cristo se sometió a su Padre, se sujetó a su Padre, y nada hizo fuera de la autoridad de su Padre. Y así como Cristo lo hizo, la mujer debe hacerlo y el hombre debe hacerlo. Pero es una sujeción en el Señor, es una sujeción en amor. Yo lo hago porque entiendo que lo tengo que hacer porque Dios me lo está pidiendo. Y eso no implica obedecer o someterse al hombre si el hombre está exigiendo cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Por eso, esta cadena tiene que ser bien entendida. Esta cadena, este orden, vuelvo a decirlo, no es una cadena de mando, es un orden. La Biblia, allí en Gálatas 3:28 que leímos, y en Génesis 1:26 y 27 afirman que el estatus de igualdad y dignidad en el hombre y la mujer es el mismo. Pero Dios da un orden. Cristo, el hombre, la mujer, los hijos, y hay una sujeción que tiene que ser en respeto y en amor en el Señor de la mujer para con el hombre. Y es una sujeción natural cuando se hace en amor, y más cuando el hombre ejerce su autoridad en amor. Y es algo que se da naturalmente. Pero nunca quebremos este orden. Y por último, los hijos en obediencia a los padres. Estoy tratando de resumir muchas cosas que tenía para decir. Pero en esto tan solo quiero decir que ¿cuál es el orden que fija Dios para la relación de los hijos hacia los padres? ¿Cuál es? Obediencia y respeto, honra. Honra a tu padre y a tu madre. Porque es el único y el primer mandamiento, es el primer, no el único, mandamiento con promesa. ¿Para qué se acuerdan? ¿Para qué? Para que sean largos tus días, para que seas bendición y que te vaya bien. Ahora, fíjense que cuando yo respeto el orden divino, cuando yo respeto este orden impuesto por Dios, me va bien. La alternativa de Dios no falla, nosotros fallamos. Y el matrimonio no puede fracasar si sigue este orden. Pero cuando quebramos el orden, cuando nos liberamos de este orden, queremos librarnos de este orden, queremos ser nosotros los que seamos autoridad por sobre la cabeza que es Cristo, cuando queremos nosotros imponernos, cuando
La sociedad y su psicología interfiere y quiere poner a la mujer por sobre el hombre y los hijos por sobre los padres, y se genera todo un caos y un desorden que termina fragmentando el vínculo matrimonial y la familia y el vínculo con los hijos. Ahora Dios manda a los hijos, mirá, tenés que obedecer a tu padre y tenés que honrarlo. Honrar, ya lo dije hace un tiempo, es reconocer, valorar al otro. Como hijos tenemos que valorar a nuestros padres con sus defectos, con sus errores. Tenemos que amarlos y tenemos que valorarlos. Porque son seres humanos con defectos que se equivocan, que cometen errores y a veces nos dañan también. Pero son nuestros padres, son la autoridad impuesta por Dios. Y nos cuesta como hombres someternos a la autoridad, pero es la autoridad que Dios puso en la casa. Y tengo que someterme a esa autoridad. Y tengo que obedecerle, y tengo que honrarlo, porque es lo que Dios quiere para que me vaya bien. Si yo no aprendo a ser obediente a mis padres y honrarlos, aunque muchas veces tenga razón y vea que ellos se están equivocando, Dios no me pide que critique sus disposiciones o sus órdenes. Dios no me dice si mi padre es bueno o es malo desde mi punto de vista. Y muchas veces son padres malos. Dios me dice que tengo que honrar y obedecer en el Señor, porque cuando lo hago, estoy obedeciendo a Cristo, estoy obedeciendo a Él, que es la autoridad final, y que Él ve y que nada escapa de su gobierno. Y por mi testimonio puedo llegar a influir y ganar a mis padres y ayudarles a ser mejor, porque nuestros padres también nos necesitan, necesitan nuestro amor, necesitan nuestro llamado, necesitan nuestra preocupación. Tenemos que pensar que como hijos tenemos un rol fundamental, importantísimo delante de Dios y frente a la familia. Pero es un rol que debemos de ejercerlo en el Señor. Someternos, humillarnos, ser de honra para nuestros padres, honrar a nuestros padres, amarlos en el Señor. Y es lo que Dios nos pide. ¿Y sabes qué pasa? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Yo quisiera cerrar con una reflexión final. Y yo no sé cómo está tu hogar. Yo creo que hay muchas cosas todavía que tengo que ordenar en el mío primero. No me pongo acá como superado. Y creo que por no respetar muchas veces este orden lo he pagado caro en mi familia. Por no consultar a mi esposa, por no seguir sus consejos. Creo que he cometido muchos errores. Por no seguir el orden de Dios, el consejo de Dios he cometido errores. Por no reconocer al Señor como cabeza he cometido errores. Cuando he querido manejarme por mí mismo he cometido errores. Cuando he criado a mis hijos, quizás los he provocado a ira. Pero creo que tenemos tiempo para cambiar. Tenemos tiempo para pararnos y decir, ante la responsabilidad delante de Dios por nuestros hogares, ¿cómo la estamos cumpliendo? Dios nos va a pedir cuentas por cada uno de tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Dios nos puso este orden para cumplirlo. Que cuando venga el Señor, cuando te enfrentes a Él y te pregunte ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Los criaste en el amor del Señor? ¿Fuiste un ejemplo, un modelo para ellos? ¿Le diste la prioridad a tu familia? ¿Qué le vas a contestar? No tenía tiempo. Estaba trabajando, estaba tan ocupado. Es que el ministerio en la iglesia me absorbía por completo. Y vas a ver tus hijos lejos del Señor. Quizás con una experiencia de haberte divorciado, de haber fracasado en el vínculo matrimonial. Dios hoy te está ofreciendo una oportunidad de cambiar. Empezando, si no lo hiciste, por poner tu vida en las manos de Cristo. Diciendo, Señor, acá estoy, con mis errores, con mi pecado, quiero ser limpio, quiero cambiar, quiero ser diferente. Pero, Señor, también me doy cuenta que tengo una responsabilidad que es mi familia. Y quiero ser responsable, que cuando vos me pidas cuentas, puedas decir, has hecho bien,
has sido fiel. Y aún con nuestros errores y defectos, ser coherentes y haber cumplido con éxito la tarea que Dios nos encomendó. Dios puso personas en nuestras manos. Dios no va a criar a tus hijos. Dios no va a amar a tu esposa, aunque nos ama. Dios te da a vos esa responsabilidad. Y a las mujeres pone como responsabilidad también a sus esposos y a sus hijos. Que el Señor nos bendiga y quizás nos vayamos con este pensamiento si reflexionemos. Estamos viendo en este mes ordenando nuestra vida, marcando prioridades. Hoy ordenando la casa, que podamos ordenar nuestros hogares. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan sabia. Porque, Señor, vos das las herramientas, el modelo. Vos nos permitís, Señor, tener este orden bendito que vos has creado para la iglesia y para nuestros hogares. Te queremos pedir, Señor, que podamos ser responsables delante de ti, como hijos, como esposos, como esposas, porque formamos un equipo contigo. Y, Señor, nuestra responsabilidad en nuestra familia. Que podamos analizar, Señor, de lo que hemos oído y escuchado, qué parte nos toca a cada uno, como hombre, como mujer, como hijo. ¿En qué medida puedo aportar para que mi familia cumpla el modelo bíblico? Y, Señor, quizás tengamos que arrepentirnos, quizás tengamos que pedir perdón al otro, y nos cuesta, pero que estemos dispuestos a hacerlo. Pero en primer lugar pedirte perdón a vos, porque en lo personal me doy cuenta que muchas veces erré. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por la salvación y por la posibilidad de vivir hogares diferentes. Que los demás, cuando vean nuestras casas, puedan ver a Cristo.